Mi visión propia de la violencia en América Latina. ¿Y de dónde surgió tanta violencia? Una violencia incontrolable. Han pasado generaciones tras generaciones. Violencia que no cesa y no para dentro de la misma vida. Épocas de tristeza y dolor. ¿Y luego qué pasa en América? Desde la misma invasión de América Latina en el año de 1492, comenzó el desfile de razas y etnias por este continente. Llegaron personas provenientes de Europa, luego la llegada de los africanos como mano de obra poco calificada para hacer contrapeso a los indígenas y nativos de América. Comenzó la mezcla de razas, unión de culturas. En este planeta perfecto, todo marchaba en equilibrio hasta que el ser humano comenzó a alterar el ecosistema en todo sentido. Cada lugar del planeta estratégicamente había evolucionado con el paso de los siglos y millones de eras geoestacionarias, pero alteramos esa perfección de la evolución natural. En Europa comenzó cambios mucho antes que la misma invasión de América, razas que se mezclaron y perdieron sus orígenes. A América llegaron familias europeas denominados judíos, camuflados dentro del sincretismo religioso o católico para no ser atacados por la corona y el gobierno de turno. Región antioqueña, más concretamente por los lados del noroccidente y lo que hoy conocemos como el Valle de la Aburrá, culturas judías y árabes comenzaron a proliferar estas tierras. Mezcla de esas dos razas y culturas, donde todos conocemos por historia ese origen y conflicto religioso milenario, nace la cultura paisa. Ya estando en medio de esas inmensas montañas, fueron perdiendo sus orígenes. El tiempo hizo de las suyas y los años no pasaron en vano. De igual forma, genes africanos en un grado mucho más bajo también hicieron parte de la mezcla interracial. No quedó por fuera de esta revoltura genética el ancestro indígena nativo, formando consigo esta única raza con genes propios de cada cultura y por ende el guerrero que corre por las venas latinas. La genética es algo muy fuerte en los seres humanos. Sabemos la fuerza de la raza judía y la bravura del pueblo musulmán, sumado algo de la terquedad indígena y la casta guerrera del África. Al mezclarse todo este conflicto milenario y ancestral, como resultado obtuvimos un híbrido sin control a su propia naturaleza humana. Las religiones a través de los tiempos han querido jugar un papel fundamental en este conjunto interracial, valiéndose de creencias. En el caso de América, la religión católica mezcla de muchas religiones monoteístas del mundo y para ello también han sido imposible controlar el genoma de los llamados latinos. Su concepción es parte de todo lo que hemos vivido y es esta religión hecha para este nuevo orden en el que estamos hoy en día, muy aparte de las religiones ancestrales de orígenes monoteístas que siguen funcionando en el lugar de origen y partes del mundo. Han pasado los años y cada día es más que imposible tener control en estos seres humanos en esta parte del mundo llamada América. Sería algo así como una mutación humana en raza superior, porque se ha alcanzado la unión de culturas en conflictos milenarios. Parte de la violencia en su genética proviene de todo lo antes mencionado. Tenemos también la llamada malicia de la viveza que conocemos en el genoma indígena. Es esa sagacidad que nos lleva a no querer perder nunca ni jamás y siempre tener la razón. De esta forma la verdad nunca la tiene nadie y terminan casi todo el tiempo en conflictos sin un fin y un propósito. Tenemos el control de nosotros mismos y cualquier cosa nos detona a tal punto que nos volvemos extremistas de las causas. Incluso no nos importa perder hasta la propia vida. A esto le sumamos la vagabundería que tenemos de gobernantes y políticos descendientes de los mismos criollos o familias poderosas de la época de la conquista y la colonia, que han dominado el desarrollo del poder, siendo casi monarquías absolutas en las familias que han llevado por siglos el liderazgo político y nadie hace nada. Ellos también poseen la mezcla interracial y cultural del Medio Oriente. Seguimos siendo sometidos al designio de unos cuantos y no perdemos la mente esclavista y sumisa frente al poder. Somos esclavos de la ignominia que no se va de nuestro genoma, donde aprendimos a agachar la cabeza frente a las adversidades. En este caso, ser víctimas del sometimiento, basados en el miedo y de no querer abrir los ojos a una realidad.
No quedan opciones ni esperanzas a un futuro mejor, porque puede más el dominio del gen mutante, de las mezclas raciales, que la misma voluntad humana. Ya no es ni echarle la culpa a Dios, es el mismo espíritu ancestral que recorre nuestras venas y que tenemos que crear conciencia para dominar esas bestias, ese ser licántropo que todos los llamados latinos tenemos en nuestro gen mutante, resultados de siglos de evolución. Nos destruimos con palabras, actos y acciones que nos llevan a avanzar en escala en la evolución, dejando pasar por alto que pudiésemos ser seres superiores, ya que en nuestra sangre está la unión de dos pueblos que por milenios se han odiado, y sigue tan vigente ese odio como el mismo origen del hombre. Ahora somos la mutación del rechazo y el desprecio, y como enemigo interno e invisible pelea con nuestra parte espiritual de nuestra esencia divina. Tenemos que crear esa conciencia y buscar lo positivo de la divinidad humana. Tenemos que buscar el ser del espíritu divino y creer que existe un creador, dejar a un lado la parte animal, el licántropo que nos caracteriza dentro de la creación, y de una u otra forma entender que somos seres pensantes y tenemos la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Yo creo que muy en el inconsciente podemos luchar contra la genética, que es un enemigo silencioso en nosotros los seres humanos de esta parte del mundo. Creo que puede más la voluntad que está en nosotros. Hablo por mi raza, la raza latina, que con nuestros propios problemas luchamos día a día con ese enemigo dormido y gen ancestral, que nos lleva a tener ese conflicto eterno, activo, peleando una guerra interior con nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Mi invitación es a trabajar el espíritu del bien, identificar ese problema y concentrarnos a vivir como raza evolucionada dentro de un entorno que nuestros antepasados cambiaron para nunca más volver al origen y al génesis de la misma existencia. Ya no hay marcha atrás, somos el producto de la evolución del universo. Yo creo que podemos hacer de nuestra vida un paraíso y de nuestro paso por esta tierra un lugar de amor y remanso de paz. Es hora de comenzar de cero y entender que dentro de la creación somos los llamados seres de la evolución, capaces de dar ese salto al cambio universal y adaptarnos a este nuevo mundo que nuestros antepasados y nosotros mismos creamos para estos tiempos. Ese es mi llamado. Podemos ser partícipes de un mundo mejor y no sucumbir en el intento, ya que contamos con algo de lo cual carecen las demás culturas del mundo, y es la unión de poder e inteligencia que está dotada cada una de las razas que se mezclaron para procrearnos. Esa es la esencia de nuestros genes, ese es el ser latino. Somos la unión de esas culturas, así sucedió, para crear seres de amor, con un solo propósito en la vida, y es el llamado a ser felices y vivir en paz, algo que nuestros ancestros no lograron porque su ignorancia cultural y cegados de la sed de venganza no los dejó avanzar. Y asimismo, los que aún se conservan puros siguen cegados al odio ancestral y jamás pasarán de ahí. Son víctimas de sus propios destinos. Somos llamados a dejar el orgullo y el conflicto interno que no entendemos y que por medio de esta narración podemos comprender para seguir evolucionando en el caminar cósmico. A su vez, darle la bienvenida a los seres de luz que están llegando para este gran salto cuántico y galáctico. Los latinos somos la evolución del nuevo mundo terrestre y tenemos que comenzar a dar ejemplo al resto del planeta. Somos los llamados a comenzar épocas de amor y paz en este nuevo orden mundial. Somos el sueño de los antepasados y de una vez por todas evocar por esos grandes líderes que harán de este mundo el mejor y que la raza latina brille en todo el planeta y el universo eterno.